Esta noche yo les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, primera de Juan 5. Vamos a leer los versículos 1 al 5 y vamos a hacer especial énfasis en los versículos 4 y 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5 es donde vamos a estar leyendo nuestra lección de esta noche. El tema, hermanos, que vamos a estar observando se llama Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Y específicamente vamos a hablar de la victoria que viene sobre el pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer primera de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos, y solamente hago una pequeña referencia, al apóstol Juan utiliza dos palabras, sabemos y conocemos, y la repite a través de las epístolas. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No olvidemos la relación especial que hay entre amar y obedecer. Entonces dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Ahora, los versículos 4 y 5 es donde quiero enfatizar, mis hermanos, en esta noche, para que lo tengamos muy en mente, porque de aquí viene nuestro tema. Y dice, versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, cuando dice lo que es nacido de Dios, naturalmente que está hablando de personas, está hablando de usted y de mí como hijos de Dios, como cristianos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Note usted cómo lo dice en forma como si estuviera conjugado en pasado. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces yo les voy a invitar en esta noche a que consideremos este tema, fe, la victoria es, y específicamente hablando, venciendo el pecado. Cuando hablamos del pecado, pues no nada más lo debemos de aplicar a aquellas personas que son incrédulas, es un término que utilizamos para los no cristianos, para los inconversos, sino que también debemos de darnos cuenta, por ejemplo, aquí Juan no le está escribiendo a los no cristianos, le está escribiendo a los cristianos, está escribiendo a los hijos de Dios. Y es muy interesante, este tema me gusta mucho en sí el pensamiento, el concepto de cómo es que nuestra fe es nuestra victoria para todos los cristianos. Y ahí en el versículo 4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Yo, hermanos, quisiera mencionar algunas cosas que van bajo este pensamiento. Nos deberíamos de preguntar, ¿qué hay en el mundo? Si Juan nos dice que usted y yo ya tenemos la victoria, porque dice esta es la victoria que ha vencido al mundo, esto quiere decir que usted y yo ya tenemos la victoria. Hace algún par de años hablábamos de un tema titulándolo Más que Vencedores, basado en Romanos 8:37. Ahora, este es Pablo el que le está escribiendo a los romanos y les dice precisamente esto, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, podemos notar, hermanos, que la victoria que los cristianos tenemos se encuentra en Cristo Jesús. Y es triste notar que a veces algunos de nosotros podemos desanimarnos, como el escritor de los Hebreos lo dice, que a veces podemos hacernos un tanto incrédulos, podemos perder nuestra fe, podemos comenzar a dudar, hermanos, probablemente el poder de Dios a través de nuestras vidas. Porque déjenme mencionar una pequeña lista de cosas que existen en el mundo. En este mundo, los cristianos ya no estamos exentos de ningún sufrimiento. Por lo contrario, ya sabemos que como cristianos vamos a sufrir, como cristianos vamos a enfrentar cosas difíciles en nuestras vidas personales, pero no debemos de olvidar que la victoria, hermanos, ya la tenemos en Cristo Jesús. Ya tenemos esa victoria, pero la única condición que Dios pide de nosotros a la luz de este tema es que usted y yo no perdamos nuestra fe. Acuérdese que los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor Jesús,
maestro o señor, le pidieron, aumentanos la fe. Y de ahí que, hermanos, pudiéramos preguntar, ¿cómo es posible como que ellos pidan esto a Jesús? Cuando la fe, cuando la confianza, hermanos, porque en realidad esto es, nuestra fe es confianza en Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto a forma de introducción, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nosotros, mis hermanos, a veces flaqueamos de nuestra fe? Hubo varias ocasiones en que los discípulos enfrentaban situaciones, por ejemplo, cuando en aquella ocasión que estaban en la barca y vino una tempestad fuerte y Jesucristo estaba dormido y ellos le levantaron alarmados, asustados y le dijeron, Maestro, sálvanos que perecemos. Entonces, pues hermanos, yo creo que nuestras vidas es como un mar lleno de problemas también. Enfrentamos, por ejemplo, mire, este tema habla de muchas cosas más. Cuando hablamos de que la fe es nuestra victoria y cuando Juan nos dice que podemos vencer al mundo a través de nuestra fe, a través de Cristo Jesús, algunas de las cosas que a veces enfrentamos en nuestras vidas, hay personas, hay cristianos, no nada más cualquier persona, sino los cristianos también, que a veces enfrentamos problemas de ansiedad. A veces pasamos por problemas de depresión. Hay algunas personas que a veces se sienten que están en desesperación. Hay muchos cristianos que a veces enfrentan la inconformidad, el no estar contentos con lo que tenemos, hermanos. A veces enfrentamos temores o miedos que nos afectan. A veces enfrentamos el duelo. ¿Cuántos de nosotros no habremos perdido un ser amado y tenemos que atravesar el duelo, el dolor? A veces hay personas que se encuentran en soledad. Y cuando decimos que podemos vencer el mundo, cuando Juan dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, pues él se está refiriendo a cualquier cosa que como seres humanos podemos atravesar. Ahora vamos a hablar un poquito, mis hermanos, aparte de este pasaje de primera de Juan 5, enfatizando el 4 y el 5, vamos a recordar, hermanos, lo que es nuestra fe en Cristo Jesús. Y Juan dice que la fe, nuestra fe, es nuestra victoria, nuestra fe es lo que vence al mundo. Y si usted y yo hemos nacido de Dios a través del bautismo, ya sabemos que esa es la única manera. A través de las aguas del bautismo, usted y yo hemos nacido de nuevo, ya estamos en una vida nueva, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Usted y yo somos miembros de la familia de Dios y cuántas aplicaciones más o ilustraciones más que se caen en la Biblia para darnos a entender que usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la iglesia del Señor, miembros de la iglesia del Nuevo Testamento. Allá en Hechos 8:37, usted recuerda que aquel hombre que venía, que era de Etiopía, que había ido a Jerusalén a adorar y que ahora regresaba a casa, venía leyendo la escritura, venía leyendo el libro de Isaías. Usted recuerda que se le dijo a Felipe de parte del Señor, ve y acércate porque va a haber una persona que va a necesitar que le prediques el evangelio y tú lo vas a hacer. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Entonces, cuando Felipe, empezando desde ese pasaje de Isaías 53, le comenzó a explicar el evangelio, claramente se nos explica ahí, hermanos, que el eunuco, el etíope, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué respondió el eunuco? Le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hace un momento leíamos en 1 de Juan 5:1, que nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, acuérdense, la palabra Cristo o el título Cristo, que viene siendo lo mismo que el Mesías, Cristo en griego, Mesías en hebreo, viene siendo lo mismo, acuérdense, quiere decir el ungido, quiere decir el que Dios escogió para salvar al mundo. Y por sí solo el nombre Jesús, recuerde que el nombre Jesús quiere decir Salvador, pues llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la fe, hermanos, que vence al mundo es la fe, la convicción de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, recuerde que también es muy importante que usted y yo creamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Usted recuerda que Juan 14:6, precisamente eso nos dice. Jesucristo dijo en Juan 14:6 y 7, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ya sabemos que hay un solo camino para la salvación, hay un solo camino para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo.
Y el versículo 7 también dice allí, "Vea, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto". Entonces, nuestra fe envuelve nuestra convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, de que Él es el único camino para la salvación. Y sobre todo, mis hermanos, recuerde que Jesucristo es el único que nos puede proveer ese camino a la vida eterna. Y ahí en Juan capítulo 6, les voy a invitar a que lean conmigo Juan 6. Y en los últimos versículos del 68 al 69, Juan 6, 68. Recuerde que Jesucristo impartió algunas enseñanzas, algunas personas se ofendieron, los discípulos le dijeron a Jesús, algunos se fueron porque se ofendieron por lo que dijiste, y bueno, Jesucristo de hecho les pregunta a ellos en el versículo 67, les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? Y tenemos, hermanos, unas palabras bien, bien importantes aquí, un versículo que resuena en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedro le dijo a Jesús, Juan 6, 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Fíjese nuestra fe, hermanos. Y fíjese la determinación de Pedro. Pedro era una persona que a veces hablaba fuera del lugar, ¿verdad? Que él actuaba y después pensaba. Acuérdense que Pedro tenía una actitud bastante arrebatada. Y Pedro es el que está aquí confesando, el que está diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, fíjese, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestra fe consiste o consta de estas convicciones o de esta seguridad, consta de nuestra confianza. Cada vez que hablamos de que fe, la victoria es, de que nuestra fe vence al mundo, esa es nuestra fe, mis hermanos y amigos, esa es nuestra fe. Creemos que Jesús es el único camino a la salvación. Entonces, vamos a hablar de tres cosas importantes en esta lección. Tres cosas importantes. Número uno, vamos a hablar del problema del pecado. El pecado es un problema y un problema muy grave, un problema muy grande, un problema tan grande que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios tuvo que enviar a su Hijo para que muriera por nosotros, para poder proveernos con una solución al gran problema del pecado. Entonces, número uno, vamos a hablar del problema del pecado. Número dos, vamos a hablar del poder del pecado. El pecado tiene poder y vamos a hablar de eso también brevemente. Pero el punto número tres que vamos a mencionar, que vamos a hablar, es que la fe en Cristo Jesús nos puede ayudar a resolver ese problema del pecado. Entonces, número uno, mis hermanos y amigos, vamos a hablar del problema del pecado. Primeramente, vamos a ver que existe la culpa del pecado. Y la culpa que existe, mis hermanos, por ejemplo, allí en Romanos capítulo 3, usted recuerda muy bien que Romanos capítulo 3 y versículo 23 nos dice de la siguiente manera, y quizá ya lo sabemos de memoria también. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el pecado es un grande problema que todos enfrentamos. Toda la humanidad se ve afectada por el problema del pecado. Allá en Santiago, capítulo 2 y versículo 10, también vamos a ver ahí lo que nos menciona Santiago. Capítulo 2 y versículo 10, Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Ya sabemos que el pecado nos causa problemas con Dios. Ahora, déjame mencionar dos cosas importantes. Dos cosas muy importantes. Estamos hablando del problema del pecado. Estamos hablando que el pecado envuelve la culpa también. El pecado trae consigo culpa. Pero cuando hablamos de culpa, tenemos que hablar de dos puntos de vista de la culpa del pecado. Uno de ellos es la culpa legal. Todos los que pecamos, todos los que infringimos la ley de Dios,
nos metemos en un problema legal con Dios. ¿A qué me refiero? Pues dentro de la justicia de Dios, todo aquel que peca infringe la ley de Dios. Y usted ya sabe que infringir la ley de Dios, violar los mandamientos de Dios, nos comete en personas que que se convierten en enemigos de Dios. El pecado nos pone en ese problema. Por eso estamos diciendo que el pecado es un gran problema y trae culpa cuando lo cometemos, cuando lo practicamos sobre todo. Existe la culpa legal, pero también existe la culpa emocional. Entonces, considera estas dos cosas. El pecado nos lleva a la culpa, nos lleva a la culpa legal y a la culpa emocional. Ahora vaya conmigo a Primera de Juan, brevemente vamos a leer porque aunque ya conocemos estos pasajes, sin embargo nos hace bien recordarlos. Acuérdense que el pecado es un gran problema. Fíjense lo que dice Primera de Juan 3:4. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que cuando rompemos las reglas, cuando violamos las normas, usted y yo estamos incurriendo en una falta. Entonces, legalmente delante de Dios, somos culpables. Ahora, usted recuerda que Romanos 6:23, Romanos capítulo 6 y versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mis hermanos, fíjese un problema. Y déjenme leer brevemente, cuando hablamos de lo legal, legalmente quiere decir hemos violado la ley de Dios y por lo tanto somos responsables de nuestros actos. Y la palabra responsable quiere decir usted y yo tenemos que responder ante nuestro Dios porque hemos infringido su ley. Ahora déjenme hablar un poquito de lo emocional. La culpa emocional quiere decir que cuando pecamos, cuando nos damos cuenta que hemos infringido la ley de Dios, que hemos violado los mandamientos de Dios, usted y yo nos sentimos culpables. Cuando nos damos cuenta que hemos infringido la ley de Dios, nos sentimos culpables. Pero a veces, déjame decir esto, aunque no nos sintamos culpables, y esto es lo emocional, aunque no nos sintamos culpables emocionalmente, seguimos siendo culpables legalmente. Entonces, a veces nuestra conciencia, nuestro corazón puede estar cauterizado en la conciencia y puede que pequemos y ya no sintamos ninguna culpa. Por eso no quiere decir que no tengamos culpa delante de Dios. Si usted y yo, como dice Primera de Juan 3:4, infringimos la ley de Dios, aunque no nos sintamos culpables, somos culpables delante de Dios. Entonces, ¿se fija por qué el pecado es un gran problema? Entonces, hay varias escrituras, hermanos. Por ejemplo, vamos a leer lo que nos dice Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 12. Juan 12 y el versículo es el versículo 48. Dice lo que nos dice. Juan 12, 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora ya sabemos, hermanos, amigos, que en el día del juicio final, usted y yo vamos a dar cuenta de todos nuestros actos. Hay muchos pasajes de que hablan del juicio. Y tanto en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 12:13, habla de un juicio. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, según a los Corintios 5:10, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros va a dar cuenta. Y fíjese, ahí está el asunto legal. Vamos a dar cuenta de nuestros actos, de nuestras obras, de todo lo que hayamos hecho en este cuerpo que estamos en la vida, ¿verdad? Sea bueno, sea malo. Entonces, usted y yo somos responsables de nuestros actos. Y por lo tanto, note usted lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17, versículos 30 y 31. Y aunque esto se aplica más que nada a aquellas personas que son inconversas, y ahorita vamos a hablar
de lo importante que también los cristianos, ¿verdad? Que estamos dentro del cuerpo de Cristo, que somos miembros de la familia de Dios, pues debemos tener mucho cuidado en nuestras obras, en nuestra vida, porque nosotros también a veces entramos en esa condición de culpabilidad, de responsabilidad delante de Dios. Y dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Aunque no nos sintamos responsables, lo somos. Y algún día tendremos que dar cuenta de todo ello. Por lo tanto, pues tenemos que estar conscientes de que el pecado es un problema. Y la fe en Cristo Jesús nos puede ayudar a vencer ese problema. Allá en Isaías 59, versículos 1 y 2, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Isaías, habla con mi pueblo, predícales, repíteles una y otra vez? ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 compara al pueblo con las bestias, con los animales? Dice que el buey o reconocía a su amo, su asno también conocía el pesebre de su señor, ¿verdad? Reconocían a sus amos. Dice, pero mi pueblo no me quiere reconocer, no me quiere escuchar, no me obedece, no me teme. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios nos compare a las gentes con los animalitos y que diga que los animales obedecen más que los seres humanos? Yo siempre me acuerdo de la historia de Jonás, me gusta mucho la historia de Jonás porque es una historia muy interesante que más que nada yo creo que a veces se las enseñamos a los niños, pero fíjese que en la historia de Jonás, yo no sé si usted ha notado, ¿verdad? Por ejemplo, la naturaleza se sujeta a la voluntad de Dios. Los animales se sujetan a la voluntad de Dios, pero el hombre batalla mucho para sujetarse a la voluntad de Dios. Acuérdense que Jonás prefería morir antes que ir a predicarle a los ninivitas. Y Dios lo quebrantó y fue cuando Jonás entonces obedeció, ¿verdad? Y fue y predicó. Y es triste que aún después de haberles predicado y después de que vio que Dios los perdonó, él dice, ya sabía yo que tú eres un Dios paciente y lleno de misericordia. Yo sabía que los ibas a perdonar. Pues mis hermanos, ese es el propósito de la predicación. Ese es el propósito de la predicación, que la gente se convierta, que la gente cambie. Por eso estamos hablando de que usted y yo, a través de la fe en Cristo Jesús, podemos vencer al mundo. No importa qué haya en el mundo, si haya problemas, si haya persecución, si haya enfermedades, si haya, hermanos, la pérdida de un ser amado, pero sobre todo, hermanos, el problema más grande que hay en el mundo puede ser el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado usted y yo lo cometemos voluntariamente a veces. A veces es por ignorancia, a veces es por alguna falta que se nos pase algún detalle, pero es voluntario también. Y el pecado es un gran problema. Hermanos, cuando usted y yo infringimos la ley de Dios, no solamente somos responsables. Acuérdense que Isaías 59, 1 y 2 dice que el pecado causa división entre Dios y los hombres. ¿Ya? Y no es que Dios no nos quiera escuchar, no es que Dios no nos quiera poner atención, no es que Dios no quiera responder a nuestras oraciones, pero cuando existe el pecado entre nosotros y Dios, hay una barrera. No tenemos la ayuda de parte de Dios, no hay paz de parte de Dios. Por eso, mis hermanos, es importante. Note usted lo que dice, vamos a leer una parte nada más ahí en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 57. Isaías 57 y sobre todo los versículos 19 al 21. Note usted, Isaías 57, 19. Dice, produciré fruto de labios. Fíjese lo que dice Isaías. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos, fíjese, los pecadores, los malvados, dice, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Pero fíjese lo que dice el versículo 21. Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cuando usted y yo estamos en pecado delante de Dios,
no tenemos la ayuda de Dios y no tenemos paz de parte de Dios. Por eso, mis hermanos, amigos, hay que estar conscientes de que el pecado es un gran problema. Un problema legal, un problema emocional, y por lo tanto debemos tener mucho cuidado de no permanecer en pecado, de no insistir en practicar el pecado. Para número 2, dijimos que íbamos a hablar también del poder del pecado. Vamos a hablar del poder del pecado. El pecado, mis hermanos, cuando lo practicamos, nos esclaviza. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Y usted recuerda esta narración, Jesucristo hablaba con algunos fariseos. Acuérdese que estas personas llegaron al punto de que lo quisieron matar. A nadie le gusta que nos digan que estamos mal. A nadie nos digan que estamos haciendo algo mal y que deberíamos de cambiar nuestra vida. Más en este tiempo, acuérdense que ahorita está una generación en la que hay que respetar las creencias de los demás y que tienes que tolerar y que Dios ama a todos y que Dios es amor. Pues sí, Dios es amor, pero acuérdense que Romanos 11:22, amén, ¿verdad? Tenemos que obedecer los mandamientos de nuestro Dios porque eso es lo que Él pide de cada uno de nosotros. Y imagínense una generación que se cree que todo lo sabe. No es nada nuevo. Hoy en día los jóvenes dicen, yo ya sabía, yo ya sabía todo eso. Pues dicen que estamos en una generación en la que hay mucha información, estamos inundados de información. Pues desafortunadamente mucha gente cree todo lo que escucha, sobre todo lo que hay en internet. Cuidado con eso. Pero fíjese, había una generación en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo de personas que pensaban que ellos estaban correctos en lo que pensaban, en lo que decían, y que ellos estaban en una libertad espiritual, pero no era así. Y Jesucristo, como siempre lo hizo, acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que la gente se maravillaba de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y en esta ocasión les dice Juan 8:31. Juan 8:31 en adelante dice, dijo entonces Jesús a los judíos, fíjese lo que está diciendo, que habían creído en él. Imagínense, si no hubieran creído, ¿cómo sería la situación? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Imagínense decirle a alguien, tú estás en el error, tú necesitas conocer la verdad, pues es lo que les estaba diciendo él. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No solamente eres un ignorante, estás esclavizado. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Pues la misma que de hoy en día con la gente. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y fíjese la pregunta de ellos, ¿cómo dices tú seréis libres? ¿A qué te refieres, Jesús? ¿De qué estás hablando? Si somos libres nosotros, somos descendientes de Abraham. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, fíjese hermanos, el poder del pecado, esclavo es del pecado. El pecado no nada más es un gran problema. El pecado tiene poder. Y bajo este poder del que estamos hablando, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, el pecado esclaviza, el pecado encadena, el pecado nos roba la libertad. Por esto, hermanos, la fe en Cristo Jesús nos puede ayudar a ser libres, a vencer el pecado. Pero tenemos que ser hombres de fe y mujeres de fe. No podemos ser personas que se dejen llevar por los deseos de la carne. Le voy a invitar ahí a Romanos 7, aunque esta lectura es un poquito complicada, porque Pablo habla como con un juego de palabras, habla de todo esto. Romanos capítulo 7, Romanos 7, y bueno, vamos a leer un poquito aquí. Y déjenme hacer una aclaración antes de que leamos esto. El apóstol Pablo no está diciendo que está bien que con la mente sirvamos a Dios y que con el cuerpo sigamos pecando voluntariamente. No está diciendo eso Pablo, hermanos. Pablo nunca está diciendo esto. Él está diciendo que hay una lucha constante, y usted recuerda que en Gálatas capítulo 5, del 19 en adelante, habla de que la carne y el espíritu están luchando siempre uno contra el otro. Y es algo semejante a lo que nos está diciendo aquí, de que hay una lucha constante por causa del pecado.
Y deberíamos usted y yo de alimentar el espíritu y no la carne. Pero vamos a leerlo por causa de la explicación, porque necesitamos considerar ya que Jesucristo nos dijo que el que practica el pecado, esclavo es del pecado, el que hace el pecado es esclavo del pecado, y Pablo también lo dice en estas palabras, Romanos 7:14 al 24 aproximadamente, si no, pues lo detenemos antes. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso no quiere decir que pequemos, que al cabo que nunca vamos a poder vencer el pecado. No está diciendo esto. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, está hablando de una lucha constante con la carne. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Otra vez está hablando de una lucha que tenemos contra el pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si no hago lo que no, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora fíjese lo que dice el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, oh Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No está diciendo Pablo, vuelvo a decir, Pablo no está diciendo, tú puedes vivir una doble vida, puedes tener un doble estándar, ¿verdad? De que pues peca, al cabo que Dios sabe que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. No está diciendo esto, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo claramente dijo, creo que fue en Mateo 26:41, donde dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Pablo es, hay una lucha constante en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, contra el pecado. Pero si hacemos el pecado, nos vamos a esclavizar. Y acuérdese, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo, más el don de Dios es vida eterna. ¿Dónde? En Cristo. Entonces, ahí que usted y yo reconocemos, mis hermanos, que el pecado es un gran problema legal, un problema emocional. El pecado tiene poder, pero número 3, hermanos, que mencionamos, la fe en Cristo Jesús nos ayuda. Nuestra fe en Cristo Jesús nos ayuda. Recuerde que el apóstol Juan nos habla de esto. Vamos a ir a Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan nuevamente. Y ahora vamos a leer el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer ahí del versículo 5 en adelante. Luego vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a observar también algunos principios. Acuérdense que la fe en Cristo Jesús, acuérdense que el tema es fe, la victoria es venciendo el pecado. Entonces, el apóstol Juan nos dice de la siguiente manera, Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, o sea, fíjense la hipocresía y la contradicción ahí, ¿verdad? Dice, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir andamos? Quiere decir caminamos, ¿verdad? Si andamos en luz y vivimos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente, ¿verdad? Nos está limpiando, nos limpia de todo pecado, porque mientras que estemos en la carne, como dijo el apóstol Pablo, vamos a fallar. Hermanos, si usted y yo pudiéramos ser perfectos por nosotros mismos, ¿para qué queremos a Cristo Jesús? No lo necesitaríamos, pero lo necesitamos porque somos débiles, somos frágiles.
Pero eso no quiere decir que nos vamos a desbocar y que vamos a practicar el pecado. No quiere decir eso. ¿Verdad? Vamos a luchar, vamos a intentar mantenernos en esa santidad, en esa comunión. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fíjese, ya después de cristianos, ya después de habernos bautizado, a través de las aguas del bautismo, ya sabemos que recibimos el perdón de pecados. Cuando ya somos cristianos, aunque volvamos a pecar, si nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos perdone, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero, Dios nos va a perdonar y la sangre de Cristo Jesús nos sigue limpiando, mis hermanos, continuamente. Entonces, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora fíjese, capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de la ley de Dios? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Hijitos míos, estas cosas les escribo, ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, hermanos, amigos, si hay alguna persona que no sea inconversa, pues ya sabemos que es a través de la sangre de Cristo Jesús que usted y yo tenemos el perdón de pecados. Ahora, fíjese, en Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, y vamos a ir ahí al versículo 14. Usted recuerda que antes, en la antigua ley, se hacían sacrificios por los pecados. En Hebreos capítulo 9, se hacían, hermanos, sacrificios por los pecados. Estos sacrificios eran continuos. De hecho, el sacerdote que ofrecía estos sacrificios primero tenía que derramar sangre por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Hebreos nos habla de la superioridad de Cristo y cómo es que Cristo es un mejor sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, superior al sacerdocio según la orden de Leví. Entonces, en el versículo 13, dice lo que dice 9:13 de Hebreos, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos, a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, pregúntale el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Dice, fíjese lo que dice, limpiará vuestras conciencias, fíjese, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta, pero nos está diciendo algo, que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, hermanos, no nada más de la culpa legal, también de la culpa espiritual o emocional. Dice, limpiará nuestras conciencias, o dice vuestras, sus conciencias de obras muertas. Acuérdense que las obras de la ley no podían hacer perfecto al hombre. La ley nos lleva a Cristo. Ese es el punto de este libro, también de esta carta, decirle a los judíos, miren, ustedes tienen todo este sistema de justicia, pero no es suficiente. Todo esto nos lleva a Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, por eso ya en el capítulo, creo que es el capítulo 2, donde dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, el pecado es un problema grande, pero la salvación en Cristo Jesús es aún más grande porque es a través de su sangre, de un sacrificio eterno. Y una vez que Cristo hizo este solo sacrificio, acuérdense que recibimos el perdón de nuestros pecados una y otra vez. Entonces, mis hermanos, es importante que recordemos que nuestra fe en Cristo Jesús puede vencer cualquier cosa que hay en el mundo, sobre todo el pecado. Ahora le voy a invitar para concluir ahí en Romanos capítulo 8. Vaya conmigo, un capítulo que me encanta a mí, el capítulo 8 de Romanos.
El hermano Sotolongo sabe que predicamos de esto acá en Candlelight, de más que vencedores. Pero todo el capítulo, mis hermanos, es un capítulo muy hermoso porque, y fíjense, Pablo en este capítulo 8, escribiendo a los romanos, les habla de vivir en el Espíritu. Ya en el capítulo 6 habló del bautismo, ya habló de que nuestros miembros no los debemos de utilizar como instrumentos para pecado, sino que deben de ser instrumentos para honra y gloria de Dios, en el 6:13 en adelante. Y de hecho en el capítulo 6 pregunta, ¿seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? Dice, de ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo pueden vivir aún en él? Entonces habla, hermanos, de ese cambio, de que los que hemos sido bautizados, en Cristo Jesús, ya hemos muerto al pecado y hemos nacido para vida nueva. Y en el capítulo 8 de Romanos, dice desde el versículo 1, Romanos 8:1, dice de la siguiente manera, Romanos 8:1, ahora pues, fíjese, ninguna condenación, fíjate la victoria que tenemos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, dice, los que no andan, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, allá como dice en el 6:23, la paga del pecado es muerte, aquí dice en el 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mis hermanos, nuestra fe en Cristo Jesús nos ayuda a vencer el pecado. Versículos 12 y 13, Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, fíjense lo que dice, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice al final? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, eso es usted y yo, hijos de Dios. Mis hermanos, en Cristo Jesús tenemos la victoria. Fe, la victoria es. Podemos vencer el pecado a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Sí, el pecado es un gran problema, un problema legal, un problema emocional. El pecado tiene poder para esclavizar, pero la sangre de Cristo provee perdón, nos provee con el poder para vencer el pecado. Y usted y yo, como dice también allá, tengo más pasajes, pero yo me voy a detener aquí por el tiempo, pero recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús tenemos la victoria, somos más que vencedores. ¿Quién ha vencido al mundo? Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Lo que hay, hermanos, usted y yo, a través de la fe en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria, mis hermanos. Solamente hay que permanecer en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo y por darme la oportunidad. No sé si me pasé el tiempo, hermano Sotolongo, pero ya, hasta aquí llegamos. Está bien, está bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿alguna persona quiere hacer algún comentario, hacerle alguna pregunta al hermano? Muchas gracias, hermano César. Sí, mi hermano. Muy buena la prédica, me gustó mucho, hermano. Muy completa y muy acertada. O sea, verdaderamente así es. Y debemos permanecer en Cristo y sobre todo algo importante que creo que ayuda a cuando tenemos pecados, que no queremos pecar, es controlar los pensamientos, tener ese dominio. Y es importante todo lo que nos ha dicho
para mantenernos nosotros siempre buscando la santidad, porque de eso se trata. No fuimos salvados para quedarnos allí. Fuimos salvados es para continuar en una vida de santidad, y continuar una vida de santidad quiere decir eso, que aprendamos cada vez más nuestro propio control para no pecar. Amén. Y eso es que somos